bendiga. En esta tarde quiero compartir con ustedes los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que estamos en la Semana Mayor, la Semana Santa, en estos días, pues quisiera darles a conocer los grandes beneficios que el Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 56, nos dice la palabra de Dios: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Quiero compartir con ustedes este hermoso tema que le he titulado Beneficios de la muerte de Cristo. Nos habla la palabra de Dios que el día que Jesús murió en la cruz, sucedieron cosas sobrenaturales en aquel lugar. Primeramente está diciendo que cuando entregó el Espíritu, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Fue un acto maravilloso, fue un acto espectacular, donde las fuerzas sobrenaturales se desencadenaron en gran manera. Pero, ¿cuáles son los beneficios de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿O en qué nos hemos beneficiado por su muerte? Primeramente, tenemos el beneficio de que Jesús, con su muerte en la cruz, abrió acceso directo a la presencia de Dios para nosotros. Dice la palabra de Dios que tanto en el tabernáculo como en el templo de Jerusalén, el templo se dividía en tres partes. En el atrio se dividía en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, para tener acceso al lugar santísimo, era necesario que hubiera un sacrificio, y solamente el sumo sacerdote podía entrar a ofrecer ese sacrificio allí en el lugar santísimo a Dios. Pero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese impedimento que había para la gente para entrar a la misma presencia de Dios, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó. Aquella separación, aquel obstáculo fue quitado del medio por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La entrada al lugar santísimo está abierto ahora para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesús, que lo ha recibido como Señor y Salvador. El velo rasgado simboliza que Cristo abrió el camino a la presencia de Dios. Así que cada uno, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, cada persona por la fe en nuestro Señor Jesucristo, únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, puede entrar a la presencia de Dios. Número 2, el segundo beneficio es que Dios, Jesús, en la cruz, al morir en esa cruz, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 12 al 14, que Jesús tomó el acta de los decretos, todas las acusaciones que había contra nosotros, que estaban en esa acta, las quitó del medio y la clavó en la cruz.
anulando completamente toda culpabilidad que había contra nosotros, anulando toda oposición, anulando todo pecado que nosotros habíamos cometido en contra de nuestro Dios. Estas actas estaban en contra de nosotros, porque la Biblia enseña que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, y todos, dice la Escritura, hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Entonces el segundo beneficio es que el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos impedía llegar a la presencia divina, fue anulada y clavada en la cruz. El tercer beneficio que Jesucristo ganó con su muerte en la cruz es que ganó una victoria rotunda en contra de los principados, las potestades de las tinieblas de este mundo. Allí en esa cruenta cruz, el Señor Jesucristo ganó esa victoria total. Dice la Escritura en Colosenses 2:15 que triunfó sobre las potestades de las tinieblas, triunfó sobre ellos en la cruz. Y triunfar literalmente es llevar en procesión. Esta palabra hace alusión a la costumbre de aquel tiempo, cuando el rey volvía victorioso después de una batalla, llevaba a sus prisioneros de guerra en un desfile de triunfo por la ciudad para mostrar o exhibir a todos la gran victoria que había ganado. El pueblo aplaudía y quemaban especies aromáticas. Por eso dice la palabra de Dios en esta escritura que triunfó sobre ellos en la cruz. Significa también que Cristo venció al morir en la cruz, desarmó, despojó. Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de su muerte en la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. ¿Contra quién venció? ¿Contra quién triunfó Cristo en la cruz? Contra los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Hace alusión a los poderes del mal, a las fuerzas espirituales demoníacas, a los poderes satánicos en el mundo, a las autoridades y poderes espirituales. Seres espirituales que tienen potencia y autoridad en contra de los seres humanos que están desprotegidos, que no se han cobijado bajo las alas del Altísimo. Los poderes del mal fueron los prisioneros en el desfile victorioso de Cristo. En la cruz, Cristo luchó y ganó. Los despojó, los desarmó. En la cruz, Cristo le quitó las armas y también el uniforme de su dominio, autoridad y poder sobre el pueblo redimido que reconoce que Cristo es el Señor. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en esa cruz. Fue una exhibición pública. Los expuso a la vergüenza pública. Los derroca de los poderes espirituales. Sin embargo, la lucha espiritual para todos los redimidos continúa, pero tomamos nuestra victoria en esa muerte expiatoria en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Número 4, Cristo nos redimió de la maldición del pecado. Nos redimió, nos compró. Él pagó un precio muy alto para rescatarnos de esa esclavitud. Redimidos de la esclavitud del pecado. Porque éramos esclavos. Y en los tiempos de Cristo había muchos esclavos que se compraban o vendían como propiedad, los cuales eran considerados como posesión de su dueño. Tenían que trabajar duramente sin sueldo y muchas veces eran maltratados, sin derechos y sin reclamar. Su única esperanza era comprar su libertad, pagando una suma grande de dinero a su dueño. El Nuevo Testamento tuvo en cuenta esta costumbre para ilustrar lo que Cristo hizo en la cruz para redimirnos, para comprarnos, para rescatarnos de la esclavitud espiritual, del pecado. Y con precio de sangre, su sangre, Él pagó por nosotros en esa cruz. El precio de nuestra redención fue la sangre de Jesucristo. No tenemos por qué estar más en esclavitud. No tenemos por qué seguir el juego al diablo. No tenemos por qué seguir atrapados en la droga, en el alcohol, en los vicios, en todos los pecados y delitos que cometemos en el mundo. No tenemos por qué seguir el juego a esas pasiones desordenadas,
Con Jesús podemos nosotros mantenernos en una victoria total. Podemos nosotros salir de esa esclavitud donde el diablo nos ha llevado cautivos. 5. Jesús en la cruz llevó el castigo de nuestros pecados. Él los llevó. O sea, llevar la responsabilidad, las consecuencias, la pena, la culpa o el castigo del pecado. Él los tomó y los clavó en esa cruz, dice la palabra del Señor. Entonces, por amor a nosotros, Jesús, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que, si en este tiempo aún te encuentras atrapado, aún te encuentras atado, aún te encuentras desesperado, angustiado, afligido por tantas cosas que te han sucedido, yo quiero darte una buena noticia en esta tarde, de que Jesucristo pagó el precio de tus pecados y tomándote de su mano, tú puedes salir de esa esclavitud. El día de hoy, al entregarle tu vida a Cristo, puedes salir de esa esclavitud total. Este acto de Cristo que quitó la ira justa de Dios contra nuestro pecado y el mal tiene un nombre especial en la Biblia y este se llama propiciación. Esto es quitar el pecado. El hecho de que Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros en propiciación por nuestros pecados es muestra de su grande amor para nosotros. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Y también nos dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Como vemos, Dios, en su grande amor y misericordia, fue propicio para nosotros, enviando a su Hijo a este mundo para que muriera por nuestros pecados. Y por último, Jesucristo en la cruz padeció para llevarnos a Dios. Es el propósito de Jesús al permitir que hicieran tanto escarnio de Él, que lo molieran a latigazos, que lo escupieran, que lo ofendieran y que lo clavaran en esa cruz, derramar su sangre hasta la última gota en esa cruz, ser traspasado por esa espada. Todo esto lo hizo por amor a ti y por amor a mí. El propósito de Cristo en sufrir por nuestros pecados es llevarnos a Dios. No te quedes con este conocimiento solamente de que tu pecado ha sido pagado. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que decirle a Jesús, yo creo que tú pagaste el precio por mi pecado. Yo creo que tú puedes salvarme. Yo creo que tú puedes cambiar mi vida. En esta tarde, entrégale tu vida a Cristo. ¿Valió la pena el sacrificio de Cristo por la humanidad? Amén. Podemos decir amén. Millones y millones de cristianos que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Por lo tanto, en esta tarde te invito para que le digas a Jesús, Señor Jesucristo, entra a mi corazón, toma mi vida y ayúdame a ser una nueva persona, a ser una nueva criatura. Que estos días sea una verdadera Semana Santa para mí. Dile a Jesús en esta tarde, entra a mi corazón, perdona mis pecados y guíame por el camino eterno. Gracias, Señor Jesús.